Mi hermana dijo que tenía que ceder el departamento por justicia, que en esta familia siempre compartimos. Mis padres asintieron sin mirarme. Mostré el vídeo del notario, donde firman todo a mi nombre. Nadie dijo nada. Cerré la puerta. El cuchillo apenas cortaba la tarta de flan, pero nadie parecía notarlo. La cuchara temblaba en mi mano. Algo en la forma en que mi hermana sonrió me puso en alerta. Volví a casa pensando que sería como siempre, sobremesa larga, anécdotas repetidas. El sonido sordo del reloj de pared que mi padre se niega a cambiar. Llegué 5 minutos antes del almuerzo, con una botella de vino y el nudo familiar que uno aprende a llevar sin que se note. Mi madre me recibió con un abrazo rápido, seco. Mi padre, con una palmada en el hombro. Clara estaba ya sentada, mirando el mantel como si planeara una escena. El almuerzo en sí fue normal. Sopa de calabaza, carne con papas, el pan de siempre. Mi madre hablaba de vecinos que no conocía, mi padre soltaba algún comentario suelto sobre la política. Clara asentía, sonreía, a ratos me miraba, pero no para hablar, para medirme. Yo pensaba en mi apartamento, en lo silencioso que era comparado con esta casa, en cómo el reloj de la cocina sonaba distinto, como más denso. Pensaba en lo que no se dice, lo que nunca se dice, pero se siente, como cuando uno ya no es invitado sino tolerado. Todo cambió con el postre. Mi madre trajo flan casero, con ese caramelo oscuro que a veces quema. Clara lo sirvió, como si fuera anfitriona. Se limpió las manos en la servilleta y dijo, pensaba el otro día que, con papá y mamá ya mayores, sería sensato empezar a redistribuir las cosas, por equidad. Usó esa palabra, equidad. Mi cuchara se detuvo en el aire. Mi madre asintió sin mirar a nadie. Mi padre, también. Demasiado rápido, demasiado fácil. No fue una sugerencia. No fue el comienzo de una conversación. Fue el final de algo, anunciado con la voz dulce de Clara y la omisión tácita de mis padres. ¿Qué cosas? Pregunté, no tanto por curiosidad como por dar tiempo. Por ver si alguien corregía el rumbo. El apartamento, dijo ella. El de la tía Irene. No es justo que solo tú. El resto no lo escuché. Sentí como la silla crujía debajo de mí. El flan sabía a polvo. Mi tía Irene me dejó ese lugar porque era mío. Porque fui el único que estuvo con ella al final. Porque me cuidó de chico cuando mis padres trabajaban y Clara tenía alergias inventadas. Me decía él tranquilo. Con ella sí podía serlo. La última vez que hablé con ella fue una semana antes de que muriera. Me pidió que no dejara que nadie más tomara decisiones por mí. Que aprendiera a sostener la voz. Ahora, en esta mesa, nadie parecía recordar eso. Clara hablaba del apartamento como si ya fuera suyo. Mis padres asentían. Mi madre ni siquiera me miraba. Solo lo hablamos, dijo ella, con una sonrisa limpia. Por justicia, tú entiendes. No dije nada. Solo bajé la cuchara, con cuidado, sobre el plato. El reloj marcaba las 3:18. El mismo reloj de siempre. Pero el tic-tac ahora sonaba distinto. Más seco. Como si también él hubiera elegido un bando. La puerta todavía crujía, igual que cuando tenía 8 años. Pero adentro, todo lo mío había desaparecido. Hasta el olor. Me quedé a dormir porque era tarde para volver, y porque aún conservaba esa inercia antigua. Después de una comida en casa, uno se queda, aunque ya no sea su casa. Mi madre me ofreció tu cuarto, con esa voz distraída que usa cuando quiere que algo parezca natural. Subí las escaleras despacio, tocando el pasamanos que alguna vez lijamos juntos con mi padre. El mismo que dejaba astillas si uno no se cuidaba. Las paredes seguían color crema, pero la luz era distinta, más fría, como si la memoria también envejeciera. Cuando abrí la puerta, supe que algo estaba mal. El aire no olía a mí. No había cama, ni escritorio, ni esa repisa de madera que construí en la secundaria. En su lugar, cajas, muchas, apiladas en hileras prolijas, etiquetadas en marcador negro. Clara, ropa invierno. Clara, libros de cocina. Clara, oficina. Una caja tenía una etiqueta mal pegada, decoración Clara /diagonal boda. La pegué sin pensar, con el dedo índice. Me senté en el borde de lo que antes era mi cama. Ahora, solo una manta doblada sobre un colchón inflable. Pensé que ya no lo usabas, dijo mi madre desde la puerta, apoyada en el marco. No la había oído subir. ¿Mis cosas? Guardamos algunas, pero necesitábamos el espacio. No pregunté qué eran algunas, no pregunté dónde estaban. Ella lo sabía, yo también. Me levanté, recorrí con la mano el borde de la pared. Estaba ese rayón que hice a los 13, cuando aprendí a guitarra y golpeé sin querer con el mástil. Siempre pensé que lo iban a pintar. Nunca lo hicieron. Ahora me parecía un error que nadie quiso asumir. ¿Querés otra frazada? Preguntó mi madre. Negué con la cabeza. Ella se fue sin cerrar del todo. La puerta crujió. El mismo sonido de siempre. Esa grieta de madera que delataba cualquier intento de ir al baño sin despertar a nadie. Me acosté en el colchón inflable. No dormí. Miraba el techo, buscando las estrellas que pinté con témpera fosforescente a los 11. Ya no estaban. Habían pintado encima, con blanco de obra. Pero si uno miraba con cuidado, aún se adivinaban algunas marcas redondeadas. Como fantasmas de lo que alguna vez brilló. Pensé en mis cosas, en los libros, las fotos, los papeles doblados con dibujos de infancia, en la caja azul que tenía una entrada de cine que guardé con vergüenza porque fue una primera cita fallida. Todo eso, supuse, o estaba en un altillo, o en la basura. El silencio era nuevo. Hostil, ya no era mi cuarto. Era una habitación sin historia, disfrazada con el nombre de mi hermana. Me di vuelta y cerré los ojos. Pensé, esto también es redistribuir. Mi padre hablaba de justicia con voz pausada, pero sus ojos no me miraban. Solo el goteo del café parecía decir la verdad. Desayunamos los tres. Mi madre no bajó hasta más tarde. Clara ya se había ido temprano, con el coche que papá le prestó hasta que arregle el suyo. La mesa tenía la misma mermelada de frutilla de siempre,
El mismo azúcar en pote de vidrio con tapa de aluminio. Y el mismo silencio incómodo, como una silla más que nadie se atrevía a ocupar. Mi padre rompió el silencio con una frase que parecía ensayada. ¿Sabes? En esta familia siempre compartimos. Es uno de nuestros valores más fuertes. Viene de generaciones. No respondí. Unté manteca sobre la tostada, que crujió más de lo normal. El cuchillo raspó el plato. No se trata de quitarle a nadie, dijo. Se trata de justicia, de pensar en el conjunto. Tomé un sorbo de café, amargo. Recién hecho, observé cómo una gota se deslizaba por la cafetera y formaba una mancha oscura sobre el mármol. La tía Irene te dejó ese departamento porque te quería mucho. Todos lo entendemos, continuó. Pero también es verdad que Clara está por casarse. Va a formar su familia. Vos estás solo. Tenés tu trabajo, tu vida armada. Ella está empezando. Sentí que hablaba de mí como si ya no estuviera presente. Como si fuera otro pariente, lejano. O un objeto a mover en un tablero. Y además, agregó, a tu edad uno ya entiende estas cosas. A mi edad. La frase me cayó como una condena tibia, envuelta en razón. Yo tenía 36, Clara, 32. Ninguno de los dos era un chico, pero a ella la consideraban empezando y a mí, establecido. Como si yo ya hubiera cruzado una línea invisible que me volvía recurso en lugar de persona. ¿Y si no quiero compartirlo? Pregunté, sin levantar la voz. Papá no se inmutó. No se trata de querer o no querer. Es lo que corresponde. Entonces lo entendí. Para ellos, ya lo habían decidido. Ella lo necesita más, dijo. Y vos sabés que el egoísmo no construye familia. No respondí. Miré cómo el azúcar no se disolvía del todo en el café. Se formaban pequeñas islas, pequeñas resistencias, antes de hundirse. Recordé la época en que Clara rompía mis juguetes y mis padres decían, fue sin querer. O cuando me hacían cederle la última empanada, porque vos sos el grande. Siempre había una razón noble, siempre había una narrativa. No te estamos pidiendo nada injusto, dijo. Pero el pedido ya había sido hecho. Y no era un pedido. Era una expectativa barnizada de tradición. Mi madre bajó entonces, con una bata vieja y los ojos hinchados. Dijo buenos días sin energía y sirvió su café sin azúcar. Se sentó en silencio. No preguntó de qué hablábamos. Tal vez ya lo sabía. El café goteaba lento en la cafetera. 1, 2, 3 gotas. El reloj marcaba las 8:42. Pensé en los valores, en la palabra familia, en todo lo que podía esconder esa frase. Aquí siempre compartimos, y pensé que tal vez siempre había sido así, solo que ahora lo decían en voz alta. El sobre más viejo tenía un corazón dibujado con marcador dorado. No lo abrí, ya sabía lo que decía. Siempre decía lo mismo, para vos, que siempre estás. Volví a casa ese mismo mediodía, antes de que me ofrecieran quedarme otra noche. El viaje en tren se me hizo más largo que de costumbre, aunque eran solo 40 minutos. Fui mirando por la ventanilla, sin pensar en nada y pensando en todo al mismo tiempo. Cuando llegué, abrí la puerta con la llave que todavía tenía cinta aisladora azul. La tía Irene siempre decía que así no se confundía con la del buzón. Entré con la bolsa del supermercado en una mano, el abrigo en la otra. Me recibió el olor cerrado de los lugares donde uno vive solo, café viejo, polvo tibio. Algo que no es del todo tristeza, pero se le parece. La pila de correspondencia estaba ahí, al lado de la puerta, sobre la repisa de madera que uso para las llaves. Un desorden que había ido acumulándose en meses. Publicidad, facturas, catálogos. No los había abierto porque no había urgencia, porque abrir cartas ya no era parte de la vida, solo de la burocracia. Pero ese día, por alguna razón, me senté en el suelo y empecé a revisar. En el medio del montón, encontré una serie de sobres con tinta cursiva, todos del mismo remitente, todos de Irene. Eran de cumpleaños. 3, tal vez 4 años acumulados, todos sin abrir. Uno tenía un dibujo torpe de un gato con moño, otro una flor pintada a mano. Sentí una punzada en la garganta. No culpa. No nostalgia. Algo más oscuro, más pequeño. Como si yo también hubiera olvidado algo importante. Abrí uno. Decía, feliz cumpleaños, mi querido. Sos más fuerte de lo que pensás. Te quiero siempre. Firmaba como siempre. Tía Irene, la bruja buena. Recordé su voz llamándome el tranquilo. Su cocina con olor a pan rallado. Las tardes de verano en su departamento, viendo novelas que no entendía pero igual mirábamos. También recordé cuando enfermó. Como me llamó una tarde para decirme que no se asustara a nadie, pero que iba a empezar quimio. No se lo dije a tu madre ni a tu hermana. Ya tienen bastante con lo suyo, me dijo. Yo fui el único que la acompañó a las consultas. El único que estuvo el día que se cayó en el baño. El único que habló con el abogado. El día del funeral, éramos 6. Yo, el médico de cabecera, su vecina, y 3 personas del edificio. Mis padres dijeron que no podían justo ese día. Clara nunca avisó si pensaba venir. Nunca llegó. Guardé las cartas en una caja de zapato. Me quedé sentado un rato más, con la espalda apoyada en la pared, mirando la pila vacía de sobres rotos. Y entonces entendí que el apartamento no era un regalo. Era un acto de fe. No era herencia, era reconocimiento. Uno silencioso, como ella, como yo. No fue una pelea, fue una pregunta tímida, una de esas que uno lanza al aire y espera que no caiga. Pero cayó, y nadie la recogió. Tenía 14, tal vez 15. Recuerdo que estábamos en la playa, alquilando esa casita baja con paredes de ladrillo visto. Clara había pedido un collar en una feria artesanal. Carísimo. Mis padres dudaron un segundo, pero se lo compraron. Yo había pedido una remera con un dibujo de una banda que ya ni recuerdo. Me dijeron que otro día. Esa noche, después de cenar, lo dije, en voz baja, sin mirar a nadie. ¿Por qué ella siempre consigue lo que quiere?
Mi padre soltó una risa sin ganas. Mi madre dijo algo como «ay, no empieces». Clara ni se inmutó. Estaba pintándose las uñas. No dije más. No quería armar un escándalo. No quería que pensaran que era rencoroso. Siempre había sido el que no se queja, el que se acomoda, el tranquilo. Pero esa escena volvió ahora, sentado en mi departamento, con las llaves del apartamento de Irene en la mano. Las había puesto sobre la mesa como si pudieran responderme algo. 2 llaves viejas, con un llavero de goma azul, deformado por el tiempo. Pensé en cómo había normalizado las diferencias, cómo aprendí a no reclamar, a aceptar que Clara era la que necesitaba más, la más frágil, la que todavía no había encontrado su camino. Yo, en cambio, había seguido el mío sin ruido. Carrera universitaria, trabajo estable, ningún escándalo. Nunca pedí mucho, nunca necesité que me salvaran. Tal vez por eso creyeron que podían pedirme cualquier cosa, o quitármela. Miré el reloj. Eran casi las 8. Tenía una cena pendiente con un amigo del trabajo, pero no confirmé. Me sentía incómodo con la idea de salir, como si estuviera a medio vestir en medio de una tormenta. Me quedé en casa. Empecé a caminar por el departamento, sin dirección. Pasé la mano por la repisa con fotos. Ahí estaba Irene, en una con gorro de lana, sonriendo sin diente. Detrás, con letra cursiva, en la Plaza del Solcito, 2009. Tomé la foto, la llevé a la cocina y la apoyé al lado de la cafetera. Me hice un té. Me quedé mirando la foto mientras el agua hervía. Pensé en cómo la voz de Clara siempre sonaba más fuerte en casa, incluso cuando decía pavadas. Como mis padres le hacían caso con una rapidez automática. Como, sin darnos cuenta, uno empieza a aceptar lo injusto como parte del mobiliario. Yo nunca fui el hijo difícil, nunca el que exigía. Pero ahora me daba cuenta de que esa tranquilidad también tenía un costo. Un costo que siempre pagaba yo. Miré las llaves de nuevo. No por dudas, no por miedo, por hábito. Y me pregunté si lo que más me dolía no era que intentaran quedarse con el apartamento, sino que lo hicieran sin pensar que eso me dolería. Como si yo no sintiera. Como si yo no importara lo suficiente para herirme a propósito. Clara hablaba de reformas. Mi madre preguntaba por el color de las cortinas. Nadie miraba las hojas que yo extendía sobre la mesa. Pero todos firmaron. Fue unas semanas antes de ese almuerzo. Un sábado gris. Había llovido por la mañana, y el aire olía a humedad de losas viejas. Me llamaron al mediodía. Mi padre fue breve. Tenemos que firmar unos papeles por el departamento. Cuestiones fiscales. No me sorprendió. Mi madre había mencionado algo similar por teléfono días antes, usando ese tono de falsa transparencia que se le escapa cuando quiere que todo parezca normal. Me esperaban en la cocina, con mate, medialunas, y un sobre amarillo sobre la mesa. Clara tenía el cabello recogido y hablaba por teléfono, riéndose. Decía cosas como podemos tirar esa pared y abrir el living, queda enorme. Mi padre me alcanzó los documentos. Es por el tema de las tasas municipales. Ya sabes cómo está todo. Hay que actualizar la titularidad. Pero es un trámite. Nada cambia. Los agarré sin decir nada. Sentí una puntada en el estómago. Apreté los bordes del sobre con cuidado, como si tocara algo que podía explotar. ¿Lo leíste vos?, pregunté. No, pero lo trajo tu prima, que trabaja con un escribano. Está todo bien, dijo mi padre, sin mirarme. Nos lo explicaron, agregó mi madre, que en ese momento sacaba del horno una tarta de choclo. Clara cortó la llamada. Se sentó frente a mí y dijo, firma tranquilo. Es solo para que podamos avanzar con los permisos. Ya hablamos con un arquitecto amigo. ¿Permisos? Para empezar con las reformas, obvio. Si no está todo a nombre de la familia, es un lío, sonrió. Lo que menos queremos es meterte en quilombos. No respondí. Guardé los papeles. Les dije que prefería revisarlos con alguien. Mi padre se encogió de hombros. Mi madre pareció ofendida. Clara se levantó de nuevo, murmurando algo sobre que todo tenía que ser un trámite lento conmigo. Al lunes siguiente, llevé el sobre a una escribanía en el centro. Había estado ahí solo una vez, años atrás, para firmar la escritura original con Irene. El mismo pasillo alfombrado, el mismo olor a tinta y papel encerrado. El escribano, hombre bajo, meticuloso, revisó cada hoja mientras yo esperaba en silencio. Al final, levantó la vista. ¿Sabes lo que dice esto? Explíquemelo como si no. Y me explicó, con paciencia, cláusula por cláusula. El documento no era solo una formalidad. Era una cesión completa del inmueble a nombre de la familia Carranza López, una figura sin definición legal, pero habilitada en la redacción para ser reinterpretada como comunidad hereditaria, con una adenda al final, en pos de resguardar el bien común familiar. Esto los habilita a venderlo sin tu firma, o a dividir el usufructo, pero vos firmás como parte de un acuerdo tácito, así que cedés derechos. ¿Y si los firmo ante usted, con testigos y grabación? Entonces se considera que hubo conciencia plena del contenido, y se vuelve un contrato privado, con fuerza legal, pero el contenido debería ajustarse. Le pedí que lo reescribiera. Lo ajustamos. Agregamos una cláusula de protección, otra de irrevocabilidad parcial, una nota final, que los firmantes reconocen que el inmueble es herencia directa, y que todo cambio requeriría unanimidad. Me fui con los papeles bajo el brazo. Respiré recién al llegar a casa. Ese día no dije nada. No llamé a nadie. Solo me senté en la cocina y miré las tazas sin lavar. No había rabia, solo algo más firme, más frío, como si por primera vez en mucho tiempo me hubiese dado permiso de cuidar lo mío. Lo firmaron sin leerlo. Estaban muy ocupados soñando con colores de pared.
No esperaba alivio, no buscaba justicia, solo necesitaba que alguien más, alguien imparcial, dijera que lo que yo sabía era cierto. Esperé 2 semanas. No hubo llamados, ni preguntas sobre el documento, ni objeciones. Clara me mandó un mensaje para consultarme si el departamento tenía humedad en las paredes del fondo. Le respondí con un no que yo sepa. Nada más. Un miércoles al mediodía, pedí permiso en el trabajo y fui a ver de nuevo al notario. Llevé las copias firmadas, las grabaciones, los correos electrónicos, todo en una carpeta celeste que había comprado especialmente. Me pareció ridículo cuidarlo tanto, pero no pude evitarlo. Era lo único concreto que tenía. El despacho estaba tranquilo. El mismo reloj redondo, el mismo cuadro con una balanza medio torcida. Me senté frente al escritorio. El notario puso sus lentes, extendió las hojas una por una. No habló durante 10 minutos. Solo movía los ojos y asentía, muy levemente. Están todas las firmas. Las fechas coinciden. La grabación también, dijo al fin. El vídeo muestra consentimiento explícito. Nadie fuerza, nadie objeta. ¿Y es válido? Es hermético, repitió, usando la misma palabra que había usado antes. No pueden deshacerlo sin juicio. Y si alguno lo intenta, sería fácil probar la intención original. Estás cubierto. Me quedé callado. No sentí triunfo. Tampoco alivio. Solo asentí. ¿Querés una certificación extra? Preguntó. No, solo quería saber que era real. Salí del edificio y me senté un momento en las escaleras. Sentía las manos heladas, aunque el sol caía fuerte. Saqué el celular, revisé el calendario. Clara venía al departamento en 3 días. Había dicho que quería medir el living. Fui al supermercado. Compré pan, 2 latas de lentejas, y una botella de vino barata. Etiqueta roja, sin marca conocida. Me la alcanzó una cajera de sonrisa cansada. Me preguntó si era para una cena. No supe qué responder. La guardé en el placar de la cocina, detrás de unas galletas vencidas. No sabía si iba a abrirla. Tal vez no, tal vez sí. Esa noche no dormí del todo. Me desperté varias veces. Pensaba en el sonido del clip de la lapicera del notario, haciendo clic 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 contra la mesa mientras leía. En cómo me miró cuando dijo hermético. En el tono neutro, sin compasión. Pensaba que tal vez eso era lo que yo necesitaba. Alguien que no me conociera. Alguien que dijera, estás en lo cierto. Sin emoción, sin adornos. Solo eso. Mi hermana trajo muestras de pintura. Mi padre hablaba de tirar una pared. Yo solo buscaba el control remoto. Llegaron un sábado a media mañana, tal como habían avisado. Clara traía una carpeta con revistas de decoración y unos sobres plásticos llenos de muestras de pintura pegadas a cartón. Tonos tierra, dijo. Para que se sienta amplio pero cálido. Mi madre apenas saludó. Mi padre hizo un comentario sobre lo difícil que era estacionar en esta zona. Traían café para llevar, 2 medialunas en una bolsa de papel, y la energía eléctrica de quien ya se siente en casa. ¿Te molesta si recorremos un poco? Preguntó Clara sin esperar respuesta. Empezaron por el living. Mi padre se paró frente a la ventana grande y dijo, si se tira esta pared, se puede unir con la cocina. Ganas luz. Clara asintió. Sacó su celular y empezó a filmar. Mi madre caminaba detrás, en silencio, como si no supiera muy bien qué rol tenía. ¿Y los planos? Preguntó él. Están online, dije, sin emoción, pero no creo que haga falta. No respondieron. Clara ya estaba midiendo con pasos el largo de la habitación. Hizo una marca imaginaria con el pie. Acá iría el sofá modular. Y una alfombra clara. Nada recargado. Fui hasta el televisor. Encendí la pantalla. Busqué en el celular el vídeo. El archivo se llamaba Firmas la audio y vídeo, Not 14HS. ¿Querés que prepare algo? Preguntó mi madre desde la cocina. Hay queso. Y aceitunas. No va a tomar mucho tiempo, dije. Mi padre se giró. ¿Qué cosa? Clara frunció el ceño, pero no detuvo sus movimientos. Conecté el celular al televisor. Se hizo un pequeño silencio mientras la pantalla se cargaba. Apareció la imagen del notario, sentado en su escritorio. Luego nuestras voces. Clara diciendo, firma tranquilo. Mi padre, es solo un trámite. Mi madre, ya lo hablamos. El notario explicando. Este documento, una vez firmado, constituye una cesión irrevocable. Las partes declaran entender y aceptar cada cláusula. Silencio. En la pantalla, se ven las firmas, el bolígrafo moviéndose, las cabezas inclinadas, el murmullo de fondo. Mi hermana dio un paso atrás. ¿Esto qué es? Lo firmaron. Nadie preguntó. Yo sí lo leí. Mi madre dejó la aceitera sobre la mesada. Mi padre no decía nada. El notario, en el vídeo, terminaba de hablar. El firmante único queda registrado como titular con pleno derecho, sin condicionantes explícitos ni tácitos. Pausa. Esto no fue lo que hablamos, dijo mi padre finalmente. No hablaron, informaron. Clara cruzó los brazos. Nos estás diciendo que lo preparaste sabiendo que no lo iban a leer, y que ya lo daban por hecho. El silencio cayó como una manta gruesa. Nadie se sentó, nadie tocó el café. Mi madre parecía buscar algo en sus manos. Mi padre tenía la mandíbula apretada. Clara giró hacia la ventana, como si necesitara comprobar que todavía había cielo. Yo apagué el vídeo. El televisor quedó en negro. Mi reflejo se mezclaba con el de ellos. No grité. No señalé, solo observé cómo, por primera vez, no sabían qué decir. Mi padre preguntó si realmente iba a ser así. Dije que sí. Una sola palabra. No hubo más que agregar. El televisor seguía apagado. La pantalla negra reflejaba nuestras siluetas desordenadas. Nadie se movía. El silencio era denso, lleno de cosas que ya no podían deshacerse. Clara fue la primera en hablar. Su voz había perdido esa ligereza de quien cree tener el control. Esto fue una trampa. No, dije. Tranquilo, fue una lectura atenta.
Mi madre apoyó las manos sobre la encimera. Su rostro estaba pálido. No parecía triste, parecía fuera de lugar, como si se hubiera equivocado de escenario. No lo hicimos con mala intención, murmuró. Solo queríamos. Lo que querían ya lo habían decidido. La interrumpí. Solo vinieron a ejecutarlo. Mi padre seguía de pie, junto al ventanal. Sus hombros rectos, la cara endurecida. La luz del mediodía le marcaba las arrugas del cuello. Cuando habló, lo hizo sin mirarme. ¿En serio vas a ser así? ¿Así? Esa palabra, dicha como si significara obstinado, frío, egoísta, como si poner un límite fuera un defecto. Sí, dije. No grité. No repetí. No expliqué. Solo eso. Clara respiró hondo, como si se preparara para una pelea. Pero no dijo nada. Sabía que no tenía de dónde agarrarse. Mi madre bajó la mirada. Mi padre se giró despacio, como si midiera el tiempo exacto que se necesita para aceptar una derrota. Entonces, ya está, dijo él. No era una pregunta. Era el cierre. Yo fui hasta la puerta. La abrí con suavidad. No los apuré. Mi madre fue la primera en salir. Llevaba su cartera como si pesara demasiado. No dijo adiós. Clara la siguió, en silencio, guardando las muestras de pintura sin doblarlas. Mi padre salió último. Se detuvo un segundo, apenas, como si buscara una palabra de despedida. No la encontró. Tampoco la ofrecí. Cerré la puerta sin ruido. No sentí alivio, ni tristeza, solo una especie de pausa larga, como después de que algo termina, pero antes de que empiece lo siguiente. Ellos se fueron, lentos, como si olvidaran algo. El sol entraba oblicuo, tocando el parquet como si lo señalara. Me senté en el piso, sin música, sin ruido, solo respiré. A la mañana siguiente, me levanté sin alarma. No tenía planes, no tenía nada pendiente. Me preparé un café y lo dejé enfriar sin tomarlo. Caminé por el departamento en medias, sintiendo como el suelo crujía bajo ciertos puntos. Como si el edificio también recordara. Todavía se notaba el rastro de los zapatos. 3 pares. Las marcas de su presencia breve. Como si eso fuera todo lo que quedaba. Fui hasta el armario de limpieza, saqué el trapo y la escoba. El limpiador cítrico seguía en el estante de arriba. Lo abrí. El olor era fuerte, casi agresivo. Apreté el gatillo 2 veces. La bruma cayó sobre el suelo y empezó a mezclarse con el polvo fino del día anterior. Barrí despacio. No porque hiciera falta, sino porque necesitaba el gesto. La repetición. El roce de las cerdas, el sonido bajo. Algo que pusiera ritmo a esa nueva calma. Junté los restos en el recogedor, migas, una hebra de cabello rubio, una partícula de cinta adhesiva. Lo vacié en la bolsa sin mirar. Luego me senté en el suelo, cerca de la ventana. El sol entraba filtrado por la cortina liviana. Tocaba justo una parte del parquet donde el barniz se había desgastado. Irene solía decir que la luz revela lo que uno intenta ignorar. No lo entendí entonces. Ahora sí, saqué el celular. Abrí la conversación con el notario. Escribí 2 palabras. Gracias. Todo claro. No hubo respuesta inmediata. No la necesitaba. Apoyé el teléfono en el suelo. Miré alrededor. Las paredes estaban sin decorar, aún. El sillón tenía una manta arrugada. En la mesa del comedor, el sobre con las copias del contrato seguía cerrado. No iba a moverlo todavía. No sentí orgullo, ni alivio, ni victoria. Solo eso, un apartamento silencioso. Un espacio que, por fin, volvía a ser mío. Sin disputa, sin interpretación. Cerré los ojos. Inhalé despacio. La mezcla de polvo y limón flotaba en el aire, tibia. Y por primera vez en mucho tiempo, no esperé que nadie dijera algo. Solo dejé que la quietud hiciera su trabajo.